Según Pakistán, ha iniciado una campaña militar contra la India. Pakistán ha acusado a la India de iniciar un conflicto regional, mientras las dos naciones con armas nucleares intercambian fuego pesado. Las tensiones entre la India y Pakistán siguen aumentando. Funcionarios estadounidenses han confirmado que Pakistán lanzó misiles utilizando aviones J-10 chinos. La India se encuentra actualmente inmersa en dos guerras. Una es una batalla encubierta y silenciosa con China, y la otra es un conflicto abierto contra Pakistán que es visible para todos. Verán, el Estado profundo y los medios de comunicación estatales de China se pusieron en marcha a toda máquina pocos días después de que la India lanzara ataques militares en represalia por los horribles atentados terroristas perpetrados recientemente por Pakistán. Las redes sociales chinas, como Weibo y Baidu, estallaron en propaganda anti-India a las pocas horas de hacerse públicos los ataques aéreos de la India. Con la intención de presentar a la India como la agresora, hashtags como India ataca e India abre fuego acumularon inmediatamente millones de visitas. Influencers chinos e incluso algunas fuentes gubernamentales promovieron relatos dramáticos y sin verificar sobre triunfos ficticios de Pakistán y supuestas humillaciones de la India. Se difundieron falsas afirmaciones de que muchos Rafales habían sido derribados en combates aéreos. El terrible atentado terrorista contra la India que desencadenó todo el problema fue convenientemente omitido en los contundentes artículos de opinión que promovieron los medios de comunicación títeres de China, como Global Times, en una clara indicación de que China podría tener que disciplinar a la India. Los editores incluso advirtieron a la India que no acosara a Pakistán, utilizando intencionadamente el mismo término intimidatorio que China utilizó notablemente justo antes de que estallara la guerra chino-india en 1962. Mientras tanto, algunos conocidos analistas de defensa chinos se lanzaron a la palestra y comenzaron a publicar vídeos antiguos de tanques y artillería del EPL avanzando hacia la frontera india cerca del Tíbet. Sin embargo, los subtítulos daban la impresión de que se estaban produciendo nuevos despliegues en ese momento. La televisión estatal china también se sumó a la tendencia, presentando los ejercicios habituales del EPL como graves amenazas dirigidas directamente a la India, que el expansionismo indio no será aceptado y que el EPL está preparado para hacer frente a las amenazas indias. Naturalmente, YouTube no gusta el contenido relacionado con la guerra, y a los bots del PCC no les gustan los videos que atacan al PCC. Por lo tanto, necesitamos más que nunca su ayuda con este video. Nos ayudaría mucho con el algoritmo de YouTube si pudierais hacer clic en los botones me gusta y suscribirse que aparecen a continuación. Muy bien, empecemos. Utilizan específicamente el término expansionismo para aludir a la ocupación ilegal del estado indio de Jammu y Cachemira por parte de China y Pakistán. Pero es esta región, el Valle de Shaksgam, la verdadera causa de la inquietud de China. Está situada justo al norte del glaciar Siachen y forma parte de la Cachemira ocupada por Pakistán, o PAK. ¿Cómo sabéis? En virtud del acuerdo sino-pakistaní, al que la India se ha opuesto vehementemente desde el principio. Pakistán cedió secretamente a China más de 2.000 millas cuadradas de este territorio crucial en 1963. Toda la región de Jammu y Cachemira, incluidas las zonas ocupadas ilegalmente por China y Pakistán, como el Valle de Shaksgam y Aksai Chin, es una parte esencial e inseparable de la India. Según una resolución aprobada por unanimidad por el Parlamento indio, poco más de un año después de ese acuerdo, la probabilidad de un conflicto a gran escala es bastante real, ya que las tensiones aumentan cada día. Además, la India tiene muchas posibilidades de recuperar el control de toda la región de POK de Pakistán si realmente estalla la guerra. Y el propio Pakistán probablemente se desintegraría por completo si eso ocurriera. Baluchistán podría finalmente obtener su tan esperada independencia, mientras que otras provincias caerían en la anarquía total. China estaría prácticamente condenada si esta situación se materializara, por lo que no puede permitir que suceda. El ambicioso plan de China para controlar la economía mundial, la iniciativa del cinturón y ruta de la seda, valorada en $1 billón, se desmoronaría en un instante. Además, a través del corredor económico China-Pakistán,
China ya ha invertido más de 60,000 millones de dólares en Pakistán. Ha construido grandes autopistas, ferrocarriles de alta velocidad, centrales eléctricas, parques industriales y, sobre todo, el puerto de Gwadar, un centro vital con acceso directo al mar Arábigo. Esta enorme inversión se realizó específicamente para establecer una ruta comercial fiable que permitiera a China evitar el estrecho de Malaca. Durante una batalla, la India, los Estados Unidos o cualquier otro adversario podrían bloquear fácilmente este vulnerable paso entre Malasia e Indonesia. El PSC está haciendo un valiente esfuerzo por calmar la situación diplomáticamente precisamente por esta razón. Son muy conscientes de que Pakistán se desintegrará inevitablemente si estalla un conflicto a gran escala y China no interviene militarmente. Sin embargo, ese podría ser precisamente el plan. Con el pretexto de defender sus inversiones e intereses, China tendría una justificación inmediata para intervenir militarmente si Pakistán cayera. En cualquier caso, un conflicto directo o indirecto ya supone una sentencia de muerte para la economía china, que la haría retroceder décadas. Pero China teme por otra razón importante. Alrededor del 7 de abril del mes pasado, corrió el rumor de que Apple iba a trasladar toda la fabricación de sus iPhone de China a la India. Al principio parecía falso, pero a medida que el PSC investigaba más, pronto descubrió que no solo era real, sino que otros gigantes multinacionales como Dell, Google, HP, Walmart y muchos otros también se preparaban para seguir su ejemplo. El PSC se asustó muchísimo con ese pequeño rumor, y con razón. Hay cientos de miles de millones de dólares en juego. Si has visto nuestras películas, sabrás que un golpe tan duro no puede ser absorbido por la economía china. El PSC debe, por supuesto, tomar medidas drásticas. En ese momento, comprendieron que estas grandes corporaciones internacionales encontrarían una India desestabilizada mucho menos atractiva. ¿Saben qué? 2 semanas después, el 22 de abril, la India fue objeto del ataque más sangriento en más de 10 años. Ahora, den un paso atrás y consideren todo lo que ha sucedido. ¿Empiezan a notar esta inquietante tendencia? Tras un ataque contra la India, las organizaciones terroristas con sede en Pakistán asumen inmediatamente toda la culpa. La India responde con cautela, evitando la escalada con un ataque militar selectivo y bien coordinado. Pakistán, sin embargo, no se rinde. Al atacar varias ciudades indias con cohetes y cientos de drones suicidas, intensifican drásticamente la lucha, matando a numerosos civiles y hiriendo a docenas más. La India se ve ahora obligada a responder e intensificar aún más el conflicto, ya que se trata de un acto de guerra declarado. Dada su rivalidad histórica con la India, Pakistán era el candidato ideal para China. Además, es bien sabido que Pakistán es el favorito de China. Imagínese que es un chino con una mascota que no le gusta ni le importa, dado que, en última instancia, la culpa recae sobre la mascota y no sobre usted. Es muy sencillo enviarla a hacer el trabajo sucio, como atacar a un vecino al que odia. Y si crees que esto es demasiado dramático o poco realista, recuerda lo que el PSC ya le ha hecho a su propio pueblo. China ha demostrado repetidamente que no hay límites que no esté dispuesta a traspasar. Ya sea a través de la horrible masacre de la plaza de Tiananmen, la detención masiva y los trabajos forzados de millones de musulmanes uigures o la desaparición sistemática de innumerables tibetanos. Según el PC, que las empresas se vayan de China no es solo una cuestión de dinero. Es una cuestión de supervivencia. Y no se detendrán ante nada para mantener su control sobre el poder mundial cuando sus vidas están en juego. Probablemente, el PSC se alegró tras el atentado terrorista porque creía que su estrategia se había ejecutado a la perfección. Sin embargo, Apple les sorprendió al anunciar oficialmente su traslado a la India solo 3 días después. Para 2026, Apple tiene la intención de producir en la India iPhones por un valor de $40,000 millones. Esto equivale a alrededor del 80% de todos los iPhones vendidos en Estados Unidos. La próxima acción de China podría ser brutal y drástica, y podría involucrar a todo el mundo en un conflicto a gran escala, ahora que su estrategia económica se ha derrumbado por completo. Ahora, basándonos en décadas de estudios geopolíticos, juegos de guerra y estudios de think tanks, analicemos cómo podría actuar China contra cada estado indio.
Las gélidas tierras baldías de Ladakh son el punto caliente más evidente, así que empecemos por ahí. En concreto, la meseta de Aksai Chin, que Pekín ya había ocupado en 1962. La razón principal es el valor estratégico de Aksai Chin. ¿Verán? Xinjiang y el Tíbet están directamente conectados con esta meseta. Y por aquí pasa la Gedo 19, una conocida autopista occidental que es el sustento de los suministros militares de China. Es probable que las tropas chinas utilicen una tradicional estrategia de pinza en la batalla, mientras las fuerzas pakistaníes atacan simultáneamente desde Gilgit-Baluchistán en el oeste. Las unidades del EPL podrían invadir desde Aksai Chin en el este. El ataque coordinado aislaría a las fuerzas indias en Ladakh y amenazaría inmediatamente posiciones vitales cerca del paso de Karakoram y el glaciar Siachen. Importantes puestos avanzados estratégicos como Daulat Beg Oldi, el aeropuerto más alto y septentrional de la India, podrían ser explotados por las tropas de montaña del EPL entrenadas para la guerra a gran altitud. La India podría perder todo acceso al subsector norte, de gran importancia estratégica, en un instante si este aeródromo cayera. Además, la capacidad de la India para reforzar a sus soldados en primera línea podría verse gravemente obstaculizada por los destructivos bombardeos de las rutas de suministro y las instalaciones indias cerca de Leh, con sofisticados cohetes. Artillería y lanzamisiles chinos situados en el interior del Tíbet y Xinjiang. En Ladakh, el objetivo final sería el territorio. Además de intentar apoderarse de más tierras al sur de la actual línea de control real, Pekín quiere obtener la autoridad total sobre Aksai Chin. Al asegurar esta región, se reforzaría el corredor económico China-Pakistán y se garantizaría la seguridad de su vital vía de comunicación. Esto reforzaría su control estratégico sobre el cuello de la India. Al construir esencialmente un puente terrestre con Pakistán, por encima de todo, al iniciar una gran ofensiva en Ladakh, China obligaría a la India a retirar sus soldados del frente pakistaní, proporcionando así un respiro muy necesario a su aliado incondicional, Pakistán. Durante la guerra indo-pakistaní de 1965 ocurrió lo mismo. Las amenazas abiertas de China y los movimientos de su ejército cerca de Sikkim aumentaron la preocupación de la India por verse envuelta en un conflicto en dos frentes. Pekín solo se abstuvo de atacar en ese momento. Sin embargo, el ejército chino es ahora mucho más poderoso, y ese antiguo peligro podría muy bien materializarse. Lamentablemente para la India, los chinos llevan décadas preparándose para una situación así. El EPL tiene una ventaja significativa en cuanto a movilidad en todo el frente de Ladakh, gracias a las enormes inversiones en infraestructuras. A lo largo de Ladakh, China ha construido docenas de campamentos de tamaño brigada, rápidamente desplegables, carreteras para todo tipo de clima y sofisticadas bases aéreas. La estrategia ideal para Pekín sería sorprender por completo a la India, poniendo a Nueva Delhi en una situación imposible antes incluso de que se diera cuenta de lo que está ocurriendo. De hecho, varios analistas advierten públicamente de que China tiene una ventaja arriesgada sobre la India entre 2025 y 2030, un periodo en el que su poderío militar interno podría ser decisivo para garantizar la victoria. Sin embargo, no es tan sencillo como parece. En teoría, China tiene el número. Sin embargo, en la práctica, los conflictos rara vez se desarrollan tan limpiamente como se prevé. Para Pekín, cientos de cosas podrían salir terriblemente mal. El conflicto que sigue enfrentando a la poderosa Rusia y la pequeña Ucrania es un claro ejemplo de ello. 3 años después de la invasión, el ejército ruso sigue empantanado en un enfrentamiento humillante y encarnizado. China podría correr la misma suerte, o incluso peor. En primer lugar, combatir a más de 4.200 metros de altitud es una pesadilla. Las condiciones meteorológicas extremas, los retos logísticos y el mal de altura pueden afectar incluso a los batallones de montaña altamente cualificados de China. Además, las tropas indias no son novatas. Llevan décadas dominando este terreno. Ladakh no es un campo de batalla sencillo. Es realmente uno de los terrenos más difíciles de la Tierra, y la India ha adquirido cierta experiencia en conflictos anteriores. Para una situación como esta, se ha abastecido de armas de última generación,
ha reforzado su entrenamiento en combate de montaña y ha mejorado considerablemente sus infraestructuras. Además, China está esencialmente arriesgándose en un polvorín geopolítico si se une públicamente a una batalla contra la India. Ucrania no es la India. Es una superpotencia con armas nucleares, fuertes conexiones diplomáticas y aliados influyentes en todo el mundo. En un esfuerzo por frustrar la agresión china, países como Estados Unidos, Japón, Australia, Francia y el Reino Unido han reforzado públicamente sus alianzas militares y estratégicas con la India. La entrada de China en un conflicto a gran escala podría provocar instantáneamente una severa respuesta mundial. Por nombrar algunas, suministro de armas a la India desde Occidente, aislamiento diplomático, sanciones económicas, etc. China se encontraría de repente completamente sola en la escena internacional. Además, otras potencias regionales como Australia, Japón y los países del sudeste asiático, que ya están preocupados por las acciones agresivas de China en el mar de la China Meridional, apoyarían rápidamente a la India si se viera que China se está aliando deliberadamente con Pakistán para atacar a la India. Es concebible que surja una alianza anti-China en toda Asia casi de inmediato. Pero hay que tener en cuenta que no estamos hablando solo de Ladakh. Quedan otros dos puntos conflictivos cruciales, cada uno más peligroso que el anterior, y con el potencial de alterar totalmente el juego. Pekín lanzaría su otra ofensiva desde el Himalaya Oriental si las fuerzas indias se extendieran demasiado en Ladakh. Nos referimos a la línea Mi'kmaq, que divide China de Arunachal Pradesh, un estado que Pekín afirma obstinadamente que es suyo y al que se refiere deliberadamente como Tíbet del Sur. Dado que el Dalai Lama nació en el sector de Tawang, este sería el principal objetivo de la región. Además de otorgar a Pekín un enorme peso diplomático, su captura le permitiría ejercer un control más estricto sobre la población tibetana, azotada por los disturbios. Además, la toma de Tawang implica flanquear militarmente toda la línea defensiva oriental de la India y apoderarse de colinas vitales de gran altitud que ofrecen una vista del valle del Brahmaputra, estratégicamente importante y verde. Además, no sería la primera vez. China invadió la misma región en 1962. Tawang fue tomada por soldados chinos con bastante rapidez. Antes de recuperarla, la mantuvieron ocupada durante casi un mes. China seguiría el mismo procedimiento en una batalla a gran escala. Las fuerzas chinas podrían llevar a cabo simultáneamente ataques concertados más al este, en zonas como los distritos de Daibang y el Valle de Lochit. China impide que las fuerzas indias se concentren con éxito en otros lugares, obligando al ejército indio a defender al mismo tiempo más de 1,100 kilómetros de terreno fronterizo difícil. Por el contrario, las fortificaciones indias se verían rápidamente debilitadas y sobrecargadas. China obtendría una herramienta de negociación geopolítica catastrófica si lograra lanzar con éxito incluso una incursión modesta en Arunachal. Imaginemos que Pekín amenaza con abandonar Arunachal si la India renuncia definitivamente a sus reivindicaciones sobre Aksai Chin. Sin embargo, no es tan sencillo, exactamente igual que en Ladakh. De hecho, China podría haber invadido Arunachal con facilidad en 1962, pero la India estaba totalmente desprevenida, mal equipada y tomada por sorpresa. Ahora la situación parece completamente diferente, además de contar con armas superiores. También han recibido un entrenamiento intensivo en guerra en la selva y en la montaña, y se han atrincherado en posiciones defensivas fortificadas que han establecido a lo largo de muchos años. Y hay que tener en cuenta que Arunachal es una región de montañas escarpadas, bosques densos, ríos caudalosos y lluvias constantes. Incluso las fuerzas mejor equipadas lo consideran una auténtica pesadilla. Los soldados chinos pronto se verían ralentizados, avanzando con dificultad por senderos selváticos embarrados y siempre expuestos al riesgo de emboscadas inesperadas por parte de batallones indios bien preparados y ocultos. A esto se suma el reto logístico de reabastecer a las tropas a través de uno de los terrenos más difíciles del mundo, a cientos de kilómetros de las bases fiables más cercanas de China. La India ha tenido que aprender a base de golpes duros en materia de logística. En los últimos 10 años, la India ha mejorado rápidamente la infraestructura de su frontera oriental.
con el fin de entregar refuerzos y suministros vitales con precisión en el lugar y el momento en que se necesitan. Se han construido nuevos aeródromos, bases fortificadas, búnkeres reforzados y varias rutas de acceso nuevas. No hay que olvidar, por supuesto, la enorme reacción internacional. Pekín correría una vez más el riesgo de verse envuelta en un enfrentamiento complicado y costoso. Pregúntele a Rusia cómo le va con eso. Ahora nos encontramos en lo que podría considerarse la zona más peligrosa de todas. Un punto estratégico tan expuesto que la India podría quedar literalmente destrozada si China lo atacara. Me refiero al corredor de Siliguri, también llamado Chicken Snack. Y este es precisamente el lugar donde China podría utilizar su arma secreta, su aliado, Bangladesh, el propio hijo de Pakistán. La única conexión terrestre entre la India continental y los 7 estados del noreste es esta estrecha franja de tierra en el noreste de la India, que solo tiene 20 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. Toda la región noreste de la India podría quedar inmediatamente aislada si se cerrara este paso. China es muy consciente de la vulnerabilidad de este corredor del Chicken Snack. Las probabilidades han cambiado repentinamente de forma significativa y peligrosa a favor de China debido a los recientes cambios políticos en Bangladesh. Bangladesh mantuvo un delicado equilibrio entre China y la India durante muchos años bajo el mandato de Sheikh Hasina. Sin embargo, tan pronto como cayó el gobierno de Hasina, los nuevos dirigentes del Dhaka comenzaron a acercarse abiertamente a Pekín. La infraestructura de Bangladesh ha sido objeto de enormes inversiones chinas. En la Molanat, a solo 10 kilómetros de la frontera con la India, hay puertos, puentes e incluso un aeródromo militar renovado. Es comprensible que los residentes de Nueva Delhi estén alarmados. Bangladesh busca ahora abiertamente el apoyo político y militar de China, lo que supone una pesadilla aterradora para la India. Un país hostil a sus puertas orientales, bien posicionado para unirse a China en un conflicto a gran escala. Pero, ¿cómo aprovechará China esta precaria situación? Para empezar, Bangladesh podría permitir que fuerzas especiales o equipos de vigilancia chinos se instalaran en secreto en territorio indio, sin disparar un solo tiro convencional, un modesto puesto de vigilancia electrónica chino o una batería de misiles tierra-aire oculta en el noroeste de Bangladesh podría amenazar todo el espacio aéreo indio sobre el corredor, abriendo un nuevo frente en el conflicto. Además, China podría reavivar deliberadamente las insurgencias en toda la región noreste de la India. Recordemos que las organizaciones insurgentes tienen una larga historia en esta zona. Muchas de ellas estaban protegidas o respaldadas anteriormente por elementos de Myanmar y Bangladesh. En caso de batalla, China podría proporcionar en secreto armas, dinero e inteligencia a los grupos rebeldes, al tiempo que les ordenaría destruir importantes autopistas, puentes, vías férreas y convoyes que abastecen el frente. Delhi se verá obligada a desviar personal valioso de la guerra en primera línea a tareas de seguridad interna como consecuencia del aumento de la agitación en la India. No hay que pasar por alto el Pinsir septentrional. Dado que habría proporcionado a China una línea de visión directa y una ruta de acceso hasta el cuello de pollo, la construcción de una carretera china en Doklam, cerca de la triple frontera con Bután, en Tutiansette, provocó un tenso enfrentamiento. ¿Qué pasaría si los chinos intentaran seguir el ejemplo? Los dos frentes en los que se concentrarían las fuerzas indias son Bangladesh y Pakistán. Sin embargo, el cuello de pollo ya no es tan vulnerable como antes. Este punto estratégico se ha transformado en una fortaleza absoluta por parte de la India a lo largo de décadas. Para empezar, las fuerzas indias han fortificado rápidamente sus defensas aéreas, colocando sistemas de misiles S-400 de última generación, fabricados en Rusia, a lo largo de todo el corredor. Se trata de los mismos sistemas de defensa aérea que han protegido las ciudades indias, destruyendo fácilmente drones y misiles enemigos y salvando cientos, si no miles, de vidas civiles en el lado indio. Probablemente los hayas visto en acción en videos de internet. En la base aérea adyacente, la India también ha desplegado escuadrones de aviones de combate Rafale de última generación. Estos Rafales están especialmente diseñados para misiones en el cuello de pollo y sus alrededores. Estos aviones de combate de última generación interceptarían cualquier amenaza aérea china o bangladesí que se acercara a la ruta.
con infantería de élite, brigadas blindadas y unidades de artillería estacionadas a lo largo de la frontera norte y la frontera con Bangladesh. El ejército indio ha aumentado significativamente su presencia en toda la región. Tanks, artillería pesada, cientos de vehículos blindados y nuevos batallones blindados están ahora preparados para reaccionar rápidamente ante cualquier amenaza procedente de cualquiera de las dos partes. No obstante, China sigue teniendo muchas más razones para reconsiderar su implicación. Son conscientes de que no hay garantía de que vayan a ganar con facilidad y rapidez. China ha sido testigo de primera mano de la ferocidad con la que los soldados indios protegerán cada centímetro de su nación tras los recientes enfrentamientos fronterizos. Al igual que Rusia quedó atrapada en Ucrania, un conflicto prolongado en el inhóspito paisaje del Himalaya podría fácilmente empantanar a las tropas chinas lejos de sus bases de suministro. Un enfrentamiento prolongado, o peor aún, una derrota humillante y sangrienta, destruiría por completo la imagen de poder que China ha construido meticulosamente y dañaría su prestigio internacional durante décadas. En términos diplomáticos, China se convertiría instantáneamente en el mayor villano del mundo si invadiera la India. Todo el mundo percibiría inmediatamente a Pekín como el agresor, lo que daría lugar a denuncias en la ONU. Y Trump sería la peor pesadilla de China si se le diera la oportunidad. Sería el pretexto ideal para que Trump impusiera innumerables sanciones severas a China. Basta con esperar a que China se enfrente a un aislamiento internacional total si hoy le resultan difíciles los aranceles y las batallas comerciales. China se convertiría en un paria mundial de la noche a la mañana, lo que daría lugar a una pesadilla de sanciones que podrían destruir su economía durante siglos. Por supuesto, todo el mundo intenta simplemente ignorar el factor nuclear. Recordemos que China, Pakistán y la India son países con armas nucleares. Pekín puede creer que puede controlar cuidadosamente el conflicto y mantenerlo por debajo del umbral nuclear, manteniéndolo exclusivamente convencional, dado que sus armas nucleares solo están destinadas a ser utilizadas como último recurso. Tanto China como la India afirman oficialmente que no tienen políticas de primer uso nuclear. Sin embargo, la política nuclear de Pakistán es deliberadamente ambigua, caprichosa y descuidada. La aterradora posibilidad de una escalada nuclear se plantea automáticamente en cualquier situación que ponga en peligro la supervivencia básica de la India. Los estrategas militares chinos tendrían que actuar con extrema cautela, en un intento desesperado por presentar su invasión como una acción defensiva limitada. Podrían abstenerse de tomar ciudades indias importantes o de avanzar demasiado en territorios que son claramente disputados por la India. Quizás incluso lo presentarían ante la comunidad internacional como una medida para devolver la estabilidad a la región, alegando que solo están impidiendo que la India erradique Pakistán. Sin embargo, seamos realistas. Nadie en el planeta aceptaría esa justificación. Pero por mucho que China intente mantener el control, siempre le atormentará la idea de que un solo error, incluso un pequeño cálculo erróneo, puede conducir a un conflicto nuclear devastador. Por último, China se vería sin duda devastada económicamente por esta guerra, quizás mucho más que la India. La India sigue siendo uno de los mayores socios comerciales de China, a pesar de tener un PIB menor. Cualquier conflicto directo provocaría la terminación inmediata del comercio bilateral de más de $100,000 millones que está en riesgo cada año. La India se afiliaría de forma inmediata y permanente a Occidente, aceptando todos los posibles boicots económicos, sanciones internacionales y campañas de desvinculación tecnológica que ya están cobrando fuerza contra China, yendo más allá de la simple pérdida del comercio directo. Los inversores mundiales se alarmarían inmediatamente y abandonarían la zona. Las tarifas de los seguros marítimos en rutas marítimas vitales, como el Océano Índico, se dispararían. Lo peor de todo es que, si Estados Unidos y sus aliados establecen bloqueos navales alrededor de las vías navegables chinas, el sustento de China, las importaciones energéticas vitales de las que depende en gran medida, podría verse pronto en peligro. Pekín podría arriesgarse con la esperanza de ganar rápidamente y causar pocos daños económicos. Sin embargo, China se vería completamente estrangulada económicamente si la crisis se prolongara durante semanas o meses. ¿Qué es lo peor que podría pasar?
Créanme, toda esta destrucción económica podría producirse sin que una sola bala enemiga tocara suelo chino. Los líderes chinos no pueden dormir por las noches pensando en una situación tan terrible. Gracias por ver el video.